amén, amén. Quiero oír sus amenes, quiero oír, amén. Gloria a Dios. Y me da bastante gusto estar aquí esta mañana y ver a todos siguiendo los protocolos, ¿verdad? Del doctor Gatell, del gran doctor Gatell, López Gatell, que nos instruye, que ha instruido por muchos meses, todos los días da instrucciones el doctor López Gatell acerca de los protocolos para evitar los contagios del coronavirus, ¿verdad? Ponernos las máscaras, lavarnos las manos, los niños, todos bien lavadas las manos, y guardar la sana distancia, ¿verdad? La sana distancia, 6 pies, 2 metros o más si es posible, amén. También pues abrazos y besos, pues ya nos abrazaremos, ya habrá besos y abrazos y comidas y risas y reuniones, amén. Pero ahorita seguimos esos protocolos que queremos continuar puntualizándolos, amén. Yo sé que a veces de pronto se nos puede olvidar y ya queremos ir a correr a abrazarnos, pero no, hay que cuidarnos, ¿verdad? Y les pedimos a los niños muchas disculpas, queremos abrazar a todos nuestros niños e irles a dar un beso como siempre, pero no podemos, pero ya saben que los queremos mucho a todos y es para protegerlos a ellos también, amén. Muy bien, familia, pues entonces vamos a abrir nuestras Biblias, porque a eso vinimos, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 6 y vamos a dar la segunda parte de nuestra plática en el sexto sello, amén. Dijimos nosotros que esta porción de Apocalipsis pudiéramos nosotros intitularla o encapsular la idea principal, si queremos así decirlo, como en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, amén. Sí, va a haber un caballo bermejo, un caballo negro, un caballo amarillo, ¿verdad? No solamente que en el futuro va a venir toda esta situación, ya la estamos viviendo, ¿eh? Amén, ya hay un caballo bermejo, ya hay un caballo negro, un caballo amarillo en nuestras vidas, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero gloria a Dios que nos presenta también en el primer sello, cuando fue abierto, en aquella visión Juan vio un caballo blanco, ¿verdad? Y el que lo montaba le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es nuestro Señor Jesús. Y qué hermoso mensaje, qué hermoso Dios tenemos, mis hermanos, que nos va a revelar las aflicciones que habrán de venir, pero antes de revelarnos las aflicciones, nos da la seguridad que tenemos la victoria a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 6 y verso 2, ¿quién dice amén? Gloria a Dios, ahí está el caballo blanco y el que lo montaba, nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a empezar a ver la película, pero no como una película de Chucky, ¿verdad? Todos nerviosos, todos asustados, porque ¡ay! ¿Qué va a pasar en el gran día de la ira de Dios? ¿Qué va a ocurrir ese día? Y estamos todos temblorinos y asustados y con taquicardia. No, los hijos de Dios no estamos así, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Y capítulo 6, verso 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de
su ira. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces vamos nosotros a continuar hablando del gran día de la ira, del gran día de la ira de Dios. Decenas de fechas han emanado del supuesto fin del mundo, según videntes o falsos maestros o falsos profetas que se dicen conocer el día cuando el gran día de la ira de Dios ha de venir. Y a lo largo de la historia, muchos videntes, filósofos, profetas, predicadores, líderes religiosos, maestros, han supuestamente conocido la fecha del fin del mundo. Y han afirmado con certeza y con seguridad de que saben exactamente el día y la hora en que el gran día de la ira de Dios va a venir. Encontramos nosotros desde tiempos antiguos. En el año 70 se pensó que el día de la ira de Dios sería en el año 70, cuando los romanos habrían de destruir Jerusalén y el templo. En el año 500, Hipólito de Roma. En el año 1000 se dio una histeria popular a la espera del gran día de la ira de Dios. En el año 99 la gente comenzó a vender sus propiedades. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a Jerusalén. Las plantaciones fueron descuidadas. La gente vendió todo lo que tenía, y llegó el año 1000 y no ocurrió absolutamente nada. Y en el año 1033 se proclamó que ese año sería el fin del mundo, que llegaría el gran día de la ira de Dios y que habría de prepararse. Y en el año 1843 William Miller, fundador del movimiento adventista, del cual se desprenden movimientos religiosos, anunció el fin del mundo para 1843, basado en el estudio de la profecía de Daniel 8:14 en la Biblia. Pero tras fallar, sus seguidores vuelven a poner otra fecha y dicen: no, bueno, fallamos en el 1843, pero sin duda alguna que el gran día de la ira de Dios será el 22 de octubre de 1844. Y luego en 1959 se continúa profetizando la venida del Dios, de Jesús, del gran día de su ira. Llegamos al año 2000. Circularon muchas versiones sobre el gran día de la ira de Dios en el año 2000. Según esto, ¿verdad? Los adventistas y Nostradamus apuntaban el año 2000. ¿Quién recuerda ya en el año 70 por allá? ¿Cómo me daba miedo a mí cuando... No, es que en el año 2000 va a ser el gran día de la ira de Dios. Se va a acabar el mundo. Y yo estaba, bueno, casi recién nacido, para no decir cuántos años tengo, ¿verdad? Estaba pequeño, pero me atemorizaba tanto que hablaran en los medios y en el periódico y en la televisión, que hablaran de estas cosas, de que en el año 2000 sería el gran día de la ira de Dios. Diferentes movimientos religiosos, como los Testigos de Jehová, que aseguraron que la fecha de Apocalipsis era el 1971, después el 1984, y finalmente anunciaban que el gran día de la ira del Señor sería en el año 2000, pero no fue así. Después se habló en el año 2012, 2013, lo mismo 2014, 2016, y así se han levantado falsos profetas
queriendo decir cuándo habrá de ser el gran día de la ira del Señor, pero la palabra de Dios nos revela a nosotros, mis hermanos, nos revela a nosotros en Mateo capítulo número 24, en el capítulo número 24, nos dice en el verso 36, pero del día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, dice, sino solo mi Padre. El gran día de la ira de Dios será un evento repentino, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero no solamente habrá de ser repentino el día de la ira de Dios, también ese día va a ser un día, ese evento será un evento mundialmente conocido. Porque encontramos nosotros que a través de la historia, falsos maestros, falsos videntes, se han levantado y Cristo vino y se apareció en una tortilla. ¿Han ustedes escuchado semejante declaración? Y no fue en una tortilla. Se apareció el rostro de Jesús en una pizza. No fue en una pizza, fue en una casa quemada. Se quemó la casa y en una de las ventanas se apareció Jesús, el rostro de Jesús. Jesús vino a visitarnos, pero nadie supo. Es un misterio. Y que Cristo se apareció en una nube, porque se vio el rostro de Jesús. Permíteme decirte, estimado amigo, que este evento del gran día de la ira de Dios será un evento mundialmente conocido, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 y verso número 27, dice que el gran día de la ira de Dios, o la segunda venida de Cristo, dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice, así será también la venida del Hijo de Dios. Será un evento universalmente conocido, mi estimado amigo. Sí, será un evento mundialmente conocido. Y yo quiero decirte algunas señales que va a haber del gran día de la ira de Dios. Y te comparto contigo, no para atemorizarte, porque el evangelio de Jesús no es para atemorizar a nadie, y tampoco es para que a través del miedo tú vengas a los pies de Cristo Jesús, porque no es lo que te debe mover para venir a Cristo Jesús. No es el miedo lo que te debe mover para aceptarlo como tu Rey y como tu Señor, porque como dijo el poeta, no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme en fin tu amor, Señor. Muéveme tu amor en gran manera. Que aunque no hubiera cielo, Señor, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Gloria a Dios. No ha de ser el miedo lo que nos mueve a acercarnos a Dios. Ha de ser su amor. Muéveme, oh Dios, tu amor en gran manera, que aunque si no hubiera cielo, yo te amara, mi Dios, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Gloria a su nombre, Señor. Vamos a orar. Gracias.
Gracias, mi Dios, por revelarnos acerca del gran día de tu ira, Señor. Y ayúdanos para que en esta mañana podamos meditar en lo que habrá de ocurrir en ese gran día de tu ira, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué señales? ¿Qué señales nos presenta la palabra de Dios del gran día de su ira? Para que todos los aquí presentes y amigos y hermanos que habrán de escuchar esto estemos listos. Sí, porque si tú recuerdas las sugerencias de la semana pasada respecto al gran día de su ira, es que es un asunto que requiere diligencia atender. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos, sino con fervor, poner atención en lo que requiere diligencia. Y el gran día de la ira de Dios requiere diligencia de nuestra parte. La siguiente sugerencia que vimos el domingo pasado es que no claudiques en tu fe. Porque sí, una de las señales es que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, de 12, 13 y 14. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sí, y será predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No claudiques en tu fe. Sí, hay mucha maldad y vivimos en un mundo caído. ¿Cuánta gente ha muerto del coronavirus a esta hora? ¿Y cuánta gente está en el hospital en intensive care? Ya no hay lugar para más gente. Y entonces, ¿cuántos hay que al ver tanta enfermedad, que al ver la muerte de seres queridos, gente buena que no merece morir, cuántos hay de los que están aquí que cuestionan a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Señor? Como lo hiciera el profeta Habacuc, que recuerdan. Sí, y entonces podemos entrar. Sí, porque hay tantos crímenes, hay tantas injusticias donde los ricos, los millonarios compran a los jueces y magistrados y hunden a los que no tienen el poder, los hunden en la cárcel de por vida, y los verdaderos homicidas están libres. ¡Cuánta injusticia en este mundo! Y dice la palabra de Dios que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero no claudiques en tu fe, persevera. Porque el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Y la otra sugerencia: no postergues. No postergues venir al Señor. Prepárate. Prepárate, porque el gran día de la ira de Dios se acerca. Prepárate. Sí, la Biblia nos enseña y nos dice: hoy es el día de salvación. Y a veces, como pensamos, pues es que no creo que pase nada. Y entonces vamos agarrando una confianza así, ¿verdad? Bastante grande. No, pues es que en realidad, mira, o sea, vivimos en Estados Unidos, o sea, tenemos un buen estilo de vida, tenemos trabajo, tenemos casa, no un carro, 5 carros.
tenemos propiedades, tenemos nosotros la manera de vivir y nos sentimos cómodos, porque permíteme decirte que vivir en Estados Unidos es vivir en Disneyland. ¿Quién ha ido a Disneylandia? Disneyland. Vivir en Estados Unidos, Julio Ernesto Loza, Everardo Benítez, Freddy Maldonado Correa. Vivir en Estados Unidos es vivir en Disneyland. Dime si no es cierto. Tenemos todas las comodidades del mundo. Si sentimos calor, vamos y le bajamos al termómetro, ¿verdad? 70 está caliente, 75 déjame lo pongo en 68. Así bajito, alegre, ¿te entiendes? Y con una comodidad increíble. Y de eso todo es comodidad. Hay abundancia, hay demás. Vivimos en Disneyland. Pero, y eso nos hace empezar a desarrollar una confianza de que, ¿de qué hablas? ¿De aflicción? Y nos da confianza, pero no postergues, porque dice la palabra de Dios allá en segunda de Pedro capítulo número 3, verso 9, dice que el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque va a ser un evento no solamente universalmente conocido, pero también va a ser un evento repentino. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día, no postergues. Si no te has preparado para el gran día del Señor, hoy es el día de salvación, dijo Cristo. Si oyereis hoy su voz, no hagas duro tu corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No postergues, prepárate. En inglés hay una expresión que dice, don't get ready, be ready. No te estés ahí planeando prepararme. No planees tanto, porque a veces planeamos de más. ¿No es esto cierto? No planees tanto. Prepárate, porque el gran día de la ira de Dios va a venir como ladrón en la noche. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en ese día? ¿Qué va a ocurrir en ese día? Ese día será un día de liberación, estimado amigo. En cuatro vertientes, un día de liberación, ¿verdad? Ese gran día no solamente se va a manifestar la ira de Dios, ¿sí? No solamente se va a manifestar la ira de Dios, porque Juan capítulo número 5, verso 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora. ¿Cuándo? El gran día. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Y se va a efectuar la resurrección de entre los muertos. No os maravilléis de esto.
Porque vendrá el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a ser un evento, mis hermanos, de resurrecciones donde los sepulcros se van a abrir y los cuerpos se van a levantar y van a ser transformados. Creyentes y no creyentes van a ser transformados en ese día. Y alguien preguntará, hermano, ¿y qué pasó con aquellos que murieron en explosiones y sus cuerpos fueron desintegrados y nunca se supo de sus restos? ¿Y qué va a pasar con aquellos que fueron tragados por animales, que aquellos que fueron tragados por tiburones y que se los tragó el tiburón y el tiburón los digerió ¿qué va a pasar con ellos? Pues mira, no sé qué va a pasar con ellos. Y no sé cómo Dios va a efectuar la resurrección de esos cuerpos. Pero tampoco me preocupa saberlo. Porque hay cosas ocultas, misterios que Dios no nos ha querido revelar. Pero sea como sea, yo sé que mi Dios habrá de levantar a esos muertos de las partículas microscópicas en la profundidad del mar o de la tierra. Los cuerpos se habrán de levantar y enfrentar la ira de Dios en aquel día. No os maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese día va a ser un día de juicio y va a ser un día de retribución. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante ese gran tribunal de Cristo Jesús para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a ser un día de juicio y de retribución. Porque el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Mateo capítulo 25, verso 42 al 46, o iniciando del verso 31, 24, 31 al 46. Cuando el Señor venga, van a ser reunidas delante de Él todas las naciones. Y entonces ese gran día, el gran día de la ira de Dios, en ese instante, en ese momento, veamos lo que habrá de ocurrir en esos instantes cuando el Señor venga. Apocalipsis capítulo 6, del verso 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, capitanes, poderosos, pobres, siervos, esclavos, libres, se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed, caed sobre nosotros, porque el gran día de la ira del Señor ha llegado. ¿Y quién podrá
¿Quién podrá sostenerse en pie? Va a ser un día de mucho sufrimiento para muchos, de mucha angustia, de mucha tribulación. La gente corriendo entre los montes y parques buscando ser protegidos, pero no va a haber protección. Es el momento en que nos presentemos ante el trono del Señor para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. En Mateo capítulo número 24 nos habla lo que va a pasar en ese día. Sí. Dice el verso número 31. Dice verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de entre los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas el gran día de la ira de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces seremos reunidos ante Él. Y qué hermoso escuchar del Señor las palabras que encontramos nosotros en Mateo 25, 31 al 40, y cuando dice: venid buen siervo fiel, porque a los de su derecha nuestro Señor nos habrá de decir: venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre. Sí, y heredar el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Gloria al Señor. Bendito seas. Sí, y entonces estamos nosotros entrando a la gran Jerusalén. Pero qué triste también ahí, porque en el verso 42 al 46 dice la palabra de Dios: también dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego verso 46: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El sexto sello en Apocalipsis es juicio. El sexto sello habla del gran día de la ira de Dios. Y ahora la pregunta es: ¿estás tú preparado, estimado amigo, para ese día, el gran día de la ira de Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para el día en que el Señor venga? Voy a darles yo algunas señales de antes, previas a la segunda venida de Cristo, previas al gran día de la ira de Dios. En primer lugar, se van a levantar falsos maestros, falsos profetas. Mateo capítulo 24, verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Una de las señales previas es que se van a levantar falsos maestros. Pero otra señal es la multiplicación de la maldad. Mateo 24, 12 al 14: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra señal es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Capítulo 24, verso 14. Sí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones. Dice, y entonces vendrá el fin. Sí, Primera de Tesalonicenses 5:3, otra señal previa al gran día de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y está Cristo Jesús viniendo en las nubes de ángeles. Gloria a Dios. Sí, porque dice la palabra de Dios que en ese día se tocará la trompeta. Sí, vayamos allá a las palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses y leamos nosotros lo que él nos da señal ahí y nos dice. La palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4 y verso número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Dice, capítulo 5, verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, como ladrón en la noche. Y cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Va a ser el día del juicio. Hay que estar preparados, estimado amigo. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 21, verso 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Sí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lugar, mis hermanos, no sé dónde. Ustedes saben que muchas veces las religiones, las iglesias, los predicadores, líderes religiosos enfocan toda su fe en la forma y no en el fondo de las cosas. Y entonces pudiéramos en esta mañana encontrar algún hermano que no piense como nosotros y que diga, bueno, no, el infierno está en el centro de la tierra. Y alguien más dirá, no, el infierno debe estar en otra parte del cosmos o del universo. Y es posible que nos pongamos a argumentar y a discutir, y que nos amanezca discutiendo, y que al final de la discusión jamás volvamos a hablarnos, porque no estamos de acuerdo en ese punto doctrinal y nos perdemos ahí. Y alguien más pudiera decir, hermano, es que la Biblia dice que
Nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses capítulo 3 verso 20, Juan capítulo 14 verso 6. Voy a preparar lugar para ustedes. Pero alguien más puede decir, no, vamos a vivir en la tierra, porque la Biblia dice que esperamos en el cielo nuevo y tierra nueva. Y podemos empezar a discutir y pasar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 5 años hablando si será aquí en la tierra o será en el cielo. Y dentro de la familia en Cristo alguien puede decir, hermano, el rapto se acerca. Cuando Cristo venga misteriosamente y se lleve a su iglesia. Y alguien dice, bueno, no estoy tan convencido de esa doctrina. Yo creo que la historia de la humanidad termina con la segunda venida de Cristo en el gran día de la ira de Dios. Y puede ser que nos pongamos a discutir y abrir Apocalipsis, ir a Daniel, ir a Ezequiel, y que esto es simbólico, que esto es literal. Y puede ser que estemos día y noche discutiendo. ¿Dónde va a ser la gloria, el cielo? Alguien dirá, no hay un lugar más allá. El cielo es un estado del ser. O alguien dice, no, es un lugar, porque Juan habla del tercer cielo. Y podemos perdernos en la forma y olvidar lo que realmente importa. Porque si hay rapto o si no hay rapto, y si Cristo habrá de venir en el gran día de su ira, ¿qué es lo que realmente importa? Que nos preparemos. Y ya cuando Cristo venga, cuando le veamos cara a cara como Él es, entonces podemos preguntarle en aquel día, Señor, ¿cómo estuvo ese asunto que tanto nos confundió? Bueno, pero no nos enfoquemos en la forma, sino en el fondo de las cosas. Si el infierno es un estado del ser, o es un lugar en el fondo de la tierra, o en Mercurio, o en Venus, o en el Sol, o en otra galaxia, donde sea. ¿Qué importa dónde va a ser el infierno? Lo que te debe realmente importar es que tú no quieres estar en ese lugar, en aquel día. Que si va a ser en la tierra o en el cielo, ¿qué importa? Porque a veces escuchamos apologistas que discuten y ganan y pierden argumentaciones y discusiones. Pero ¿sabes por qué no creo yo en la apología ni en la apologética? Porque los apologistas se enfocan en las diferencias y se pelean y discuten de quién tiene razón y dividen al mundo cristiano, dividen a las multitudes del cuerpo de Cristo en creencias que realmente no son relevantes, y tan solo porque enfocan su creencia en las formas y no en lo que realmente importa. ¿Y sabes quién está detrás de eso? El dragón, la serpiente antigua, Satanás. Porque dice, divide y vencerás. Porque Satanás es un mal matemático. Porque él sabe restar, él sabe dividir, pero no sabe sumar. Y a veces tenemos ese espíritu apologético, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa dónde va a ser el infierno y cómo va a ser el infierno? Lo que debes procurar es no estar ahí la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. El gran día de la ira de Dios, de Cristo Jesús, nuestro Señor, en su primer venida. Solo José y María lo vieron aquella noche de invierno. Pero en el gran día del Señor todo ojo le verá.
Mateo capítulo 24, verso 27. Cuando Jesús nació, solamente aquellos magos del oriente, Mateo capítulo 2, vinieron a verlo con incienso, oro y mirra. Pero en el gran día del Señor serán reunidas delante de Él todas las naciones. Mateo capítulo 25, verso 32. Cuando Jesús vino a este mundo, entró a Jerusalén. Sí, en aquella última semana de su vida en la tierra, entró a Jerusalén en un pollino, en un asno. Marcos capítulo 11, verso 1 al 11. Pero en su segunda venida, el Rey de Reyes y el Señor vendrá en su caballo blanco, porque salió y venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. En su primer venida, Cristo fue rechazado, fue ignorado, fue vituperado y fue llevado a la cruz. Pero en su segunda venida, Filipenses capítulo 2, verso 10 al 11, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor, para honra de Dios Padre, porque es el que va montado en el caballo blanco y se le dio una corona. Sí, en su primer venida le pusieron una corona de espinas, Mateo 27, 29. Pero en el gran día de su ira, Él va a venir con su corona de realeza. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y verso 2. En su primer venida, sí, Pilato, aquel gobernador romano, Pilato le dijo, Mateo 27, 22, él dijo, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Pero en su segunda venida, Él va a decirle a las multitudes, ¿qué haré con estos? Y habrá de decir, Mateo 22, 13, átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de muerte. En su primer venida, nuestro Señor Jesús llegó a este mundo en un pesebre. En ese lugar llegó a un pesebre y solamente José y María y algunos animalitos ahí en el pesebre. En aquel lugar, sí, Lucas 2:16. Pero en su segunda venida dice que Él va a venir en las nubes y todos los santos ángeles con Él. Apocalipsis 1:7. Cuando Él vino a este mundo, sí, Él vino solo, pero cuando Él venga, vendrá acompañado de todos los santos ángeles. Gloria a su nombre. Sí, cuando Él vino a este mundo, Él fue juzgado por los hombres siendo Dios. Pero cuando Él venga en el gran día de su ira, Él no vendrá a ser juzgado por los hombres. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Juan capítulo 5, verso 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si uno no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gloria al Señor. El que escucha mis palabras y las hace. Sí, el que escucha mis palabras y las hace, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, si la palabra que yo he hablado, dijo Cristo, esta le juzgará en el día postrero. ¿Estás preparado? Don't get ready. Be ready. No te estés preparando. Prepárate, porque hoy es el día. Hoy es el día del Señor. Y si Cristo viniera hoy, estamos preparados. Que en ese día, cuando el Señor venga, podamos agarrar a nuestra esposa y a nuestro esposo y a los babies y poder salir corriendo. Bueno, aunque no va a haber necesidad de salir corriendo, ¿va que no?
Julio Ernesto Loza, porque mira eso, ilustración de ese hombre que va así. Vamos a estar aquí o en tu casa o en un avión y Cristo viene, este cuerpo va a ser transformado y vamos a salir aquí por esta pared así, como Superman. Va a ser, sí, amén, porque este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo espiritual. Vas a ir en el avión rumbo a Hawái, Cancún, en el avión, en la cabina del avión, y el Señor viene y todos salen del avión en un cuerpo espiritual a recibir al Señor en las nubes de ángeles. Y puedes imaginar esas décimas de segundos cuando se esté efectuando el gran día de la ira de Dios. Cuando los aviones, si nada más aquí del aeropuerto internacional, en un día hay 2,000, en un día normal hay 2,000 vuelos de Continental Airlines, 2,000. Imagínate en todo el mundo las explosiones que va a haber, porque sale el piloto y la copiloto y las aeromosas también van a ser transformadas, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero te imaginas, ya no hay piloto en los aviones y los aviones viniendo a la tierra, explotando. Imagínate en las plantas nucleares en el mundo, donde están los científicos ahí trabajando con todas esas cuestiones nucleares, ¿verdad? Y entonces están ahí preparando sus cosas, abriendo y cerrando válvulas de seguridad, y el Señor viene y son transformados y esas válvulas se quedan abiertas. No hay quien las cierre, las alarmas van a sonar, pero no hay quien auxilie, y empiezan las explosiones. Sí, porque los elementos ardiendo serán deshechos y las cosas que en esta tierra hay serán completamente deshechas. ¿Te imaginas? Sí, te imaginas en un quirófano, cuando están en una operación a corazón abierto y que están los médicos, están sus colaboradores, y él está pidiendo el bisturí y las pinzas y la aguja para coser, y está con su tapabocas, y él nomás extiende la mano y ya sabe el doctor qué le toca poner, porque están al tanto. Y un día se va a quedar esa mano así y jamás va a haber alguien que le ponga el bisturí, o el bisturí va a caer al suelo. Y en ese momento se está efectuando la transformación. Aquel hombre de corazón que está en una operación de corazón abierto ya no necesita el corazón, se está transformando para recibir al Señor en las nubes. Lo mismo que el cirujano, que el médico y la enfermera, porque es necesario que todos estemos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en esta vida ante el Señor. Entonces hoy es el día de reflexionar, porque cuando la trompeta suene en aquel día final, hay que estar preparados. Si es aquí, si es en la tierra, si es en Júpiter, si es esto, si es lo otro, no te preocupes tanto por tantos detalles y cosas. Que te preocupe lo que realmente importa, que es prepararnos para el gran día de la ira del Señor. Gracias por su atención. Vamos a cantar ese canto cuando la trompeta suene en aquel día final. Que Dios los bendiga y gracias por su atención.